En los turbulentos años de 1960, en un pequeño y olvidado pueblo, vivía una familia marcada por la humildad, la rebeldía y la pobreza. La madre, de espíritu libre y tendencias hippies, soñaba con un mundo sin reglas, guiada por la aventura y el abandono. El padre, en cambio, encontraba su escape en el alcohol, sumido en una oscuridad que consumía poco a poco todo su sentido de responsabilidad. Tenían 2 hijos, una niña y un niño, pero, lejos de representar un motivo de alegría, los veían como una carga que limitaba su ansiada libertad. Sin recursos ni interés en formar una familia, ambos padres se alejaban cada día más de sus pequeños, ignorando las necesidades básicas de sus hijos. La casa, fría y vacía, estaba llena de silencios. Las paredes eran testigos de la soledad que sentían ambos niños, cuyos ojos, siempre grandes y expectantes, veían a sus padres pero nunca lograban alcanzar su atención. Mal vestidos, desnutridos, y con el corazón lleno de interrogantes, los niños intentaban entender por qué no eran importantes para aquellos que les dieron la vida. El padre, perdido en sus propios vicios, a menudo llegaba a casa tambaleante y con la mirada perdida, mientras la madre, en su desconexión idealista, prefería perderse en sus propios sueños y fantasías sin preocuparse de los seres que había traído al mundo. Una noche, tras una fiesta donde el alcohol y las drogas se mezclaban sin control, los padres, entre risas y comentarios despreocupados, tomaron una decisión que marcaría la vida de sus hijos para siempre. Entre susurros y miradas cómplices, decidieron que los niños, al final de cuentas, eran un obstáculo para su estilo de vida. Se quedarían con uno y el otro simplemente tendría que encontrar su propio camino. En su insensibilidad, eligieron al niño, ya que, según su razonamiento, al menos él podría trabajar y contribuir de alguna manera. La niña, pequeña y frágil, no tenía, para ellos, ninguna utilidad. Así, una madrugada helada, la madre la tomó de la mano y la llevó hasta el borde del pueblo, donde, sin mirarla a los ojos, la dejó sola. La niña, de apenas 6 años, pasó toda la noche deambulando, llorando y temblando de frío. Sus pequeñas manos intentaban en vano cubrir sus lágrimas, y su llanto era el único sonido en una calle donde nadie se atrevía a responder. A la mañana siguiente, agotada y sin rumbo, un grupo de niños que también vivían en la calle la encontraron. La miraron con curiosidad y, al ver su estado, la invitaron a unirse a ellos. Estos niños, aunque jóvenes, ya habían aprendido a sobrevivir en las duras calles del pueblo, robaban, mendigaban y compartían entre ellos lo poco que conseguían. No tenían a nadie más, y ahora, la niña era parte de su grupo. Entre ellos encontró algo parecido a una familia, un grupo que, aunque vivía en la miseria y el peligro, compartía la esperanza de sobrevivir juntos. Los años pasaron y aquella niña creció, desarrollando una agilidad y astucia sorprendentes. Aprendió rápido las habilidades necesarias para vivir en las sombras, y su vida se volvió una constante mezcla de robos, huidas y desafíos. Sin embargo, aquel grupo de niños, que habían sido sus compañeros en la adversidad, también representaban un mundo de conflictos. Con el tiempo, ella se transformó en una joven de una belleza particular que atraía miradas, incluso de quienes habían sido sus hermanos de la calle. En una de sus noches de celebración, tras un golpe exitoso, el grupo, entre el alcohol y las drogas, perdió el control. La joven fue traicionada por aquellos en quienes más confiaba, sin piedad, abusaron de ella en un acto de crueldad que rompió su espíritu y la dejó con un vacío profundo y un dolor que ni el tiempo podría borrar. Rota por la traición y el abuso, decidió marcharse, cargando solo con lo poco que tenía y buscando dejar atrás los recuerdos amargos de quienes alguna vez fueron su única familia. Durante semanas, vagó de ciudad en ciudad, hasta que una serie de malestares y mareos comenzaron a asustarla. Finalmente, descubrió que estaba embarazada. La noticia la golpeó con una mezcla de miedo y desesperación, y aunque sentía que su vida se complicaba aún más, su instinto maternal despertó con una fuerza inesperada. Sabía que no podía regresar con sus padres, aquellos que la habían desechado sin remordimiento. Entonces, decidió buscar refugio en una fundación para madres solteras, donde encontró un lugar seguro, por primera vez, algo parecido a una esperanza. Meses después, el día del parto llegó. Entre gritos y dolores, asistida por una amable matrona, dio a luz a su primer hijo, un niño, quien al mirarla con esos ojos tan pequeños y brillantes, le llenó el corazón de alegría. Sin embargo, el dolor no cesó, y en un giro inesperado, nació un segundo bebé, una niña. Al sostenerlos entre sus brazos, entendió que aquellos 2 pequeños seres eran ahora su única razón para vivir, y con lágrimas en los ojos, juró que nunca los abandonaría como a ella la habían abandonado. Había hallado un propósito y decidió luchar por ellos sin importar el costo. Con la fortaleza de una mujer que ha conocido el sufrimiento, reunió a un pequeño grupo de personas y formó una banda de ladrones. La organización creció, y ella, con su habilidad y determinación, se convirtió en su líder, ganándose una temida reputación. Llegaron a confiar en ella personas influyentes del bajo mundo, quienes comenzaron a pedirle trabajos arriesgados. Un día, su hermano, el niño que sus padres eligieron mantener, reapareció en su vida.
Le contó que sus padres habían muerto y que, pese al tiempo y la distancia, deseaba recuperar el tiempo perdido y trabajar a su lado. Aunque al principio dudaba de sus intenciones, terminó aceptándolo. Pronto, él demostró ser un hombre frío y calculador, convirtiéndose en su mano derecha y el ejecutor de las misiones más difíciles. Juntos construyeron una organización que parecía inquebrantable, y el lazo de sangre que los unía se fortaleció con el tiempo. Los años pasaron, y sus hijos crecieron en medio de la clandestinidad y el peligro. Aunque siempre les había hablado con sinceridad sobre su ocupación, jamás los involucró directamente en el negocio. Pero cuando llegaron a la adolescencia, les enseñó los secretos de su organización, cómo planear un robo, cómo limpiar el dinero, sobre todo, cómo no dejar pruebas. Sin embargo, en uno de sus trabajos, las cosas salieron mal, y su hijo fue herido y arrestado. La justicia fijó su mirada en la familia, y el cerco se estrechaba cada vez más. La hija, asustada, decidió alejarse un tiempo de su madre, buscando distancia de aquel mundo. Pero su adicción a las drogas la atrapó, y una noche fue detenida con una pequeña dosis. La policía, al ver su oportunidad, le ofreció un trato: evitar la cárcel si entregaba a su madre. La joven, atrapada entre el miedo y la lealtad, aceptó, aunque en el fondo, la traición le quemaba el alma. Cuando el hermano salió de prisión, ansioso por volver al trabajo, las tensiones familiares se hicieron evidentes. Sin embargo, el lazo de sangre aún los unía, y la joven ideó un plan para salvar a su madre sin traicionarla. Grabó todas sus reuniones con la policía, acumulando pruebas de la presión y manipulación que sufría. El día del golpe final, la policía aguardaba, esperando capturar a la familia en flagrancia. Pero, en el último momento, la hija alertó a su madre para que escondiera el dinero, y cuando la policía irrumpió en la casa, no encontraron ni rastro del botín ni pruebas incriminatorias. La familia quedó a salvo, pero la policía, humillada, juró venganza. La traición y la lealtad fueron sus constantes compañeras. A pesar de todo, aquella familia, marcada por el dolor y el desamor, logró construir un vínculo basado en la fortaleza y la unión. En medio de la adversidad, habían encontrado en sí mismos una lección que les recordaba que, a pesar de las sombras y el peligro, la familia, con sus luces y sombras, era su única y verdadera fuerza. ¿Lucharías tú también con manos y uñas por tu familia? Yo creo que sí. No te pierdas la continuación de esta historia más adelante. Abandonada en la niñez y traicionada en la juventud, una mujer forjada en el dolor y la resistencia lucha por sobrevivir en un mundo oscuro y sin piedad. De la mano de su hermano, quien vuelve a su vida tras años de distancia, construye un imperio clandestino mientras intenta mantener a salvo a sus dos hijos, sus únicas razones para vivir. Pero en ese universo, la lealtad es frágil, y las sombras de la traición acechan incluso desde dentro de su propia familia. Atrapada entre la desesperanza y el amor, la protagonista enfrenta una última prueba: proteger su linaje a toda costa, sabiendo que en cada decisión, se juega el legado de su familia. ¿Te gustó? Imagina cómo continúa la historia de Regalo. Te contaré una experiencia más, pero dale me gusta y síguenos. En una ciudad cubierta de una bruma ligera y constante, había un niño de apenas 10 años llamado Samuel. Los transeúntes apenas notaban su presencia, pues en las calles abarrotadas, otro niño de aspecto harapiento parecía insignificante. Samuel no sabía qué era tener una casa cálida o una cama cómoda. Para él, la vida consistía en pedir algunas monedas y hacer lo posible por sobrevivir. Pero siempre llevaba algo de gran valor para él: un pequeño collar de plata con una piedrita azul que colgaba de una cadena delgada y frágil. Era lo único que su madre le había dejado antes de desaparecer de su vida cuando él aún era muy pequeño. El collar no era mucho en términos materiales, pero para Samuel significaba todo. Por las noches, cuando el frío de la calle le calaba los huesos, lo sostenía entre sus manos, imaginando que era como un amuleto que lo conectaba con su madre, quien le susurraba al oído que todo estaría bien. Un día, mientras Samuel se sentaba junto a una fuente en una plaza, un hombre mayor pasó cerca de él y lo observó. El anciano, con el pelo blanco y la barba larga, llevaba un bastón y tenía una mirada que parecía capaz de atravesar a cualquiera. Samuel se sintió incómodo y trató de evitarlo, pero el anciano no dejaba de mirarlo. Finalmente, el hombre se acercó y le habló con voz suave. «¿Ese collar, de dónde lo has sacado, muchacho?» Samuel instintivamente se aferró a su collar, mirando al anciano con una mezcla de desconfianza y temor. «Era de mi mamá», respondió en voz baja. «Ella me lo dejó. Nunca la conocí bien, pero sé que esto era de ella». El anciano se quedó en silencio, observando el collar con atención. Un destello de emoción cruzó sus ojos, y entonces dejó caer su bastón con un leve temblor. «¿Tu mamá se llamaba Elisa?», preguntó con voz entrecortada. Samuel asintió lentamente, sorprendido. Era la primera vez que alguien en la calle mencionaba el nombre de su madre. El anciano entonces comenzó a llorar, lágrimas que corrían lentamente por sus mejillas arrugadas.
Samuel no comprendía por qué ese hombre, que parecía desconocido, estaba tan afectado al oír el nombre de su madre. El anciano se inclinó y le acarició el rostro con ternura. Elisa era mi hija, dijo el hombre, sin poder contener las lágrimas. Mi niña preciosa, pensé que jamás volvería a verla. ¿Te pareces tanto a ella? Ese collar lo mandé a hacer para ella cuando cumplió 15 años. Samuel se quedó sin palabras. No entendía cómo su vida, hasta entonces tan solitaria, podía de pronto llenarse de palabras y sentimientos que jamás había conocido. Ella se fue de casa cuando era muy joven, comenzó a contar el anciano, con la voz trémula. Era libre, fuerte, y tenía un espíritu indomable. Siempre estaba buscando algo más allá de nuestra pequeña ciudad, más allá de lo que podíamos ofrecerle. Un día, se despidió con una sonrisa, prometiendo que volvería, pero nunca lo hizo. Años después, buscamos respuestas, pero no encontramos nada. Creíamos que había desaparecido para siempre. El corazón de Samuel se llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza. A pesar de las dificultades que enfrentaba cada día, tener una conexión con alguien que amaba a su madre era como un regalo inesperado. ¿Y por qué se fue?, preguntó Samuel, todavía incrédulo. El anciano suspiró, mirando al horizonte como si intentara recuperar un recuerdo distante. Ella siempre decía que quería ver el mundo. No quería una vida tranquila en el mismo lugar, soñaba con algo más grande. Nunca supe exactamente qué la empujó a irse, pero lo que sí sé es que ella quería que tú vivieras mejor de lo que ella lo hizo. Si te dejó ese collar, es porque te quería cerca, aunque no estuviera contigo. Entonces el anciano, mirándolo con ternura y amor, le hizo una pregunta inesperada. ¿Te gustaría venir conmigo? No puedo traerte a tu madre, pero puedo darte una familia. Puedo contarte todo sobre ella, sobre tus raíces, y puedo ofrecerte un hogar. No será lujoso, pero te prometo que tendrás calor, comida, y alguien que se preocupe por ti. Samuel miró el rostro arrugado y cansado del anciano. Era como si en ese momento el frío de la calle y la soledad desaparecieran, reemplazados por una sensación cálida, un lugar al que podría llamar hogar. Aunque apenas conocía a ese hombre, algo en su corazón le decía que era real, que el anciano hablaba con sinceridad y que en su oferta había amor verdadero. Esa noche, Samuel tomó la mano del anciano y se fue con él. Al principio, la vida con su abuelo fue extraña, adaptarse a una cama, a un plato caliente en la mesa, y al hecho de que había alguien esperándolo cada noche. Pero poco a poco, las historias que su abuelo le contaba sobre su madre se volvieron como cuentos antes de dormir, llenos de recuerdos y risas, y de una madre a quien él aprendió a amar a través de las palabras del abuelo. Los días pasaron y se convirtieron en años. Samuel creció en un hogar modesto pero lleno de amor. Aunque jamás pudo conocer a su madre en vida, en su corazón había una paz profunda al saber que, aunque estuviera lejos, nunca lo había dejado solo. El collar, esa pequeña joya de plata con una piedrita azul, permaneció siempre en su cuello, recordándole el amor que lo había unido a su abuelo y el legado de una madre que, aunque nunca volvió, lo llevó siempre en su corazón.